Estás escuchando Sin Diferencias Podcast. Imaginemos una ley que en el papel parece perfecta. Sí, impecable. Una ley que garantiza el 100% de la cobertura médica para un grupo de personas, ¿no? Asegurando su bienestar y su calidad de vida. Ajá. Ahora, imaginemos que en la realidad, para acceder a esa cobertura, hay que librar una batalla diaria. Ujú. De esa contradicción, de esa brecha entre la promesa y la realidad, es de lo que vamos a hablar hoy. Es un gran punto de partida. El tema es el acceso a las prestaciones de las obras sociales para personas con discapacidad en Argentina. Y para guiarnos tenemos un documento muy revelador titulado Discapacidad y Obras Sociales, Desafíos en la cobertura de prestaciones. Un texto muy necesario, la verdad. Totalmente. Nuestra misión hoy es desentrañar juntos cuáles son esos obstáculos, porque un derecho que parece tan claro se vuelve tan difícil de ejercer. Y, según esta fuente, ¿qué caminos existen para cerrar esa brecha? Es una excelente forma de plantearlo porque esa tensión que mencionas entre lo que la ley dice y lo que la gente vive es el núcleo de todo este análisis. Exacto. Y para entender bien esa tensión, el documento nos sitúa de inmediato en el marco legal. La Ley 24.901, la Ley de Discapacidad. Exactamente. Y no es una ley cualquiera, ¿eh? Es el marco que establece con total claridad el derecho a una atención médica integral y especializada. Y es clave entender, creo, que no habla de un beneficio. Para nada. El texto insiste mucho en eso. No es un favor, no es algo que dependa de la disponibilidad. Habla de un derecho. Y esa es la base sobre la que se construye toda la protección. Claro, es que si no se parte de la idea de que es un derecho innegociable, todo lo que sigue puede interpretarse como opcional. Justamente. La ley fue diseñada para ser un piso mínimo de dignidad, un paraguas que cubra a todos por igual. Con ese ideal en mente, el contraste con los problemas que el texto describe se vuelve, mucho más dramático. Muy bien, entonces tenemos un marco legal que es, en teoría, impecable. Un derecho garantizado. Pero, como decíamos, la realidad parece ser otra. Sí, el documento empieza a desglosar los desafíos, y el primero que menciona es un viejo conocido, la burocracia. Pero no lo presenta como una simple molestia. No, para nada. Lo presenta como un verdadero muro. Y es una metáfora muy, muy precisa. Un muro no es algo que te retrasa, es algo que te puede detener por completo. Claro, el texto detalla los ladrillos de ese muro. La cantidad abrumadora de trámites, la renovación constante de autorizaciones, presentar papeles y más papeles, el laberinto administrativo. Totalmente. Pero hay un elemento que el documento destaca como especialmente perverso. ¿Cuál? La falta de información clara. O sea que no solo te ponen una carrera de obstáculos, sino que además la tienes que correr con los ojos vendados. Esa es exactamente la sensación que transmite el análisis. Se habla de un sistema donde las reglas no son claras, donde cambian todo el tiempo. Y esto genera una consecuencia que va más allá de perder tiempo. ¿El agotamiento? El agotamiento. El texto habla de frustración, de desánimo, un desgaste emocional que lleva a muchas familias a abandonar la lucha. A renunciar a prestaciones a las que tienen derecho. Sí, simplemente porque el costo de la pelea es demasiado alto. Me pregunto si el documento profundiza en las consecuencias concretas de este muro. O sea, más allá del desgaste emocional, ¿cómo impacta en la salud de una persona? Absolutamente. Ahí es donde la burocracia deja de ser algo abstracto y se convierte en un problema de salud pública. El texto es muy claro y señala dos efectos directos. A ver. Primero, las demoras en la autorización de tratamientos. No hablamos de semanas, ¿eh? A veces son meses para conseguir la aprobación de una terapia, de un medicamento. Meses. Sí. Imaginemos a los padres de un niño que necesita terapia de estimulación temprana. Cada semana que pasa sin esa terapia es una ventana de oportunidad en su desarrollo que se va cerrando. Es un daño medible, a veces irreversible. Exacto. No es lo mismo esperar por un trámite para renovar el carné de conducir que esperar por un tratamiento que define tu futuro. No tiene nada que ver. Y el segundo efecto que menciona el documento es igual de grave: los rechazos de prestaciones. Que simplemente te digan que no. Que te digan que no. Y lo más preocupante es que, según la fuente, estos rechazos a menudo vienen con argumentos poco transparentes o ambiguos. Ah, claro.
No es un no justificado, es un no que te deja sin herramientas para apelar. Tal cual. Así, el sistema que debería facilitar el acceso a la salud termina funcionando como un filtro diseñado para disuadir. El peso del proceso recae por completo en la persona, en la familia, que ya está lidiando con una situación de base compleja. La burocracia se transforma en una segunda enfermedad que hay que combatir. Has dado en el clavo. Esa es la idea. Es increíble. Uno podría pensar que, bueno, es un problema general, la burocracia nos afecta a todos, pero lo que me llamó la atención del texto es que este muro no es igual de alto para todos. Efectivamente. Y eso es uno de los hallazgos más duros del análisis. El documento describe lo que podríamos llamar una lotería de la cobertura. ¿Una lotería? ¿A qué se refiere con eso? A que la experiencia de una persona con discapacidad no depende tanto de lo que dice la Ley 24.901, sino de la obra social que le tocó en suerte. Un momento, ¿pero cómo es eso posible? Si la ley es nacional, es una para todos, ¿cómo puede haber tanta diferencia? ¿El texto da alguna pista sobre las causas? Sí, apunta a una combinación de factores, pero se centra en la interpretación y aplicación discrecional de la norma. O sea, ¿cada uno la aplica como quiere? Básicamente, describe un escenario donde algunas entidades, las menos, cumplen a rajatabla, pero muchas otras aplican una política de recortes sistemáticos. ¿Y qué excusas dan? Me imagino las clásicas. Las clásicas. El análisis menciona dos principalmente. La primera, falta de presupuesto. Argumentan que cubrir el 100% es financieramente inviable. Pero la ley no dice, cúbrese el 100% si hay presupuesto. Dice, cúbrese. Es una obligación. Exacto. La ley no sujeta el derecho a la viabilidad financiera de la entidad. Pero la segunda excusa es aún más subjetiva. ¿Cuál? Cuestionar la necesidad de un tratamiento que ya fue indicado por un médico especialista. No, eso no puede ser. Sí, la obra social se arroga el poder de tener un criterio médico superior al del profesional que trata al paciente. Se convierte en juez y parte. Es gravísimo. Es como si tuvieran un equipo de auditores cuyo único trabajo es encontrar la forma de decir que no. Y la implicación de todo esto es profunda. Se rompe el principio de equidad, que es la base de la ley. Claro. Dos personas con el mismo diagnóstico, las mismas necesidades, pueden tener destinos opuestos. Una con la obra social A recibe su silla de ruedas, sus terapias, todo en tiempo y forma. ¿Y la otra? La otra, con la obra social B, pasa un año enviando cartas documento, buscando abogados y viendo cómo la salud de su familiar se deteriora mientras espera. Eso es la lotería en la vida real. Es como si el derecho a la salud dejara de ser universal y pasara a depender del código postal o del empleador que te tocó. Tal cual. El texto debe ser muy claro sobre el impacto emocional que esto tiene, ¿no? Usa dos palabras muy potentes para describirlo: vulnerabilidad y desprotección. Me lo imagino. Imagina la angustia de saber que existe una solución para tu problema, que la ley te ampara, pero que una decisión arbitraria de un burócrata te la está negando. La certidumbre se transforma en incertidumbre constante. Totalmente. Cada mes te preguntas, ¿me seguirán cubriendo la terapia? ¿Me autorizarán el próximo estudio? Vives en un estado de alerta permanente, luchando por algo que ya te pertenece. Te sientes a la intemperie. Es un panorama desolador realmente. Entre el muro burocrático y esta lotería de la cobertura, la sensación es de una impotencia enorme. Sí, lo es. La verdad, me pregunto si el documento se queda solo en la denuncia o si también explora posibles soluciones. ¿Alguna luz al final de este túnel? Afortunadamente sí. El análisis no se queda solo en el diagnóstico. Dedica una parte importante a explorar las herramientas que existen y las que podrían crearse para empezar a equilibrar la balanza. Ah, bueno. No ofrece una solución mágica, pero sí traza un camino posible. Eso es un alivio. ¿Y cuáles son esas herramientas clave que menciona? El texto se enfoca en dos pilares fundamentales. El primero puede sonar básico, pero es la piedra angular de todo: promover una mayor concienciación sobre los derechos. Volviendo a la metáfora de antes, es darle el mapa a la persona que tiene que recorrer el laberinto. Exactamente esa es la idea. Si una persona no sabe con exactitud qué puede exigir, qué prestaciones están incluidas, cuáles son las obligaciones de su obra social, es imposible que pueda defenderse. El conocimiento es la primera forma de poder. Tiene todo el sentido del mundo. El primer paso para exigir un derecho es saber que lo tienes.
¿Y cuál es el segundo pilar? El segundo es más práctico, de acción directa, la creación y el fortalecimiento de canales de denuncia y seguimiento. Ok, ¿qué significa eso en la práctica? Significa que cuando una obra social dice no, la persona no se quede sola con su frustración, que exista un mecanismo formal, accesible y sobre todo efectivo a donde pueda acudir. Un lugar que no solo reciba la queja. Exacto, sino que tenga la autoridad para investigar, para intimar a la obra social y para revertir una decisión injusta. Entonces, si lo entiendo bien, no se trata tanto de crear nuevas leyes, porque la ley base ya es buena, Es muy buena. sino de construir los mecanismos para que se cumpla en la vida real. Has dado en el clavo. El enfoque del documento se puede resumir en la palabra empoderamiento. Empoderamiento. Las herramientas que proponen no buscan inventar nuevos derechos, sino dar a la gente los medios para ejercer los que ya están escritos en el papel. Es un cambio de paradigma, pasar de ser un solicitante pasivo a ser un ciudadano activo que exige. Pero aquí me surge una duda. ¿Es suficiente con empoderar al individuo? Porque si el sistema de control no funciona, por más que uno denuncie, el reclamo puede terminar en un cajón. Planteas una pregunta crucial, y el texto lo sugiere de manera muy clara. La efectividad de estas medidas depende de un compromiso mucho mayor. Claro, De nada sirve tener un canal de denuncias si las respuestas tardan un año, o si sus resoluciones no son vinculantes. Por eso el análisis apunta a que, en paralelo al empoderamiento del ciudadano, debe haber un fortalecimiento real del sistema de control estatal. la Superintendencia de Servicios de Salud, por ejemplo. Exacto, y otros organismos reguladores. Deben tener los recursos y la voluntad política para actuar con celeridad y firmeza. No es solo que la persona tenga dónde quejarse, sino que del otro lado haya un sistema con la capacidad real de hacer justicia, Es una responsabilidad compartida entonces. totalmente compartida. Entonces, si tratamos de unir todas las piezas de este análisis tan detallado, ¿qué es lo que nos queda? ¿Cuál es la foto final que nos pinta el documento? La foto final es la de una profunda contradicción. Por un lado, tenemos un punto de partida excepcional, una ley, la 24901, que es sólida, amplia, que garantiza el 100% de la cobertura. Un modelo a seguir incluso. Sí, un modelo en la región. Pero por otro lado, en la implementación, esa ley se topa con barreras enormes. Una burocracia diseñada para desgastar, rechazos con justificaciones dudosas y una alarmante desigualdad que convierte el acceso a la salud en una cuestión de suerte. Es una síntesis muy clara de esa brecha de la que hablábamos al principio. Y me imagino que la conclusión del texto no es muy optimista. La conclusión es más bien un llamado a la acción. El texto cierra con una idea muy poderosa. ¿Cuál es? Que para que el derecho a la salud de las personas con discapacidad se respete de manera efectiva, no alcanza con el compromiso de las instituciones del Estado. Ah, no. No, se requiere el compromiso de la sociedad en su conjunto. Eso es interesante. Saca el problema del ámbito puramente legal o administrativo y lo pone en el terreno social. ¿Qué implica eso? Implica que la indiferencia es parte del problema. Sugiere que la presión social, la visibilidad de estos casos en los medios, el trabajo de las organizaciones. ¿De la sociedad civil? Exacto. Y el apoyo comunitario son factores de cambio tan importantes como una resolución judicial. El objetivo final, como bien concluye el texto, es garantizar un acceso justo y sobre todo equitativo a la salud. Equitativo. Esa palabra es clave. Es la clave. No solo que todos tengan acceso, sino que el acceso sea de la misma calidad y en los mismos tiempos, sin importar qué carnet de obra social tengas en la billetera. El mensaje final es contundente. La ley es una promesa extraordinaria, pero todavía queda un largo camino para que esa promesa sea una realidad cotidiana para todos. Un análisis increíblemente lúcido y necesario. Nos deja una visión muy completa del problema, desde la letra de la ley hasta la frustración vivida. Y esa conclusión que mencionas, la que habla de un desafío que requiere el compromiso de las instituciones y también de la sociedad, me deja pensando, nos deja reflexionando sobre qué forma específica podría tomar ese compromiso de la sociedad. ¿Se trata solo de estar mejor informados o de ser más empáticos? ¿O quizás implica un rol más activo en la vigilancia y la exigencia colectiva para que una ley tan importante no sea solo una promesa escrita en un papel?
Somos Sonidos de Cambio, conversaciones que marcan la diferencia.